Toma las precauciones adecuadas e infórmate bien para protegerte y cuidar de quienes te rodean. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones. Mantén una distancia de seguridad con otras personas, aunque no parezcas que estén enfermas. Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abre una ventana. Hola, muy buenas tardes. Queremos saludarles a toda la comunidad de Payaco que nos está viendo a través de las plataformas del diario elpayaquino.cl. Contarles que dentro de los capítulos del proyecto COVID-19 Impacto a la Sociedad, conversaremos hoy día con un importante personaje a nivel nacional que ha tenido un rol muy mediático en lo que ha sido la pandemia que nos ha golpeado desde el año 2019. Hoy conversaremos con el doctor Sebastián Ugarte, ¿cierto?, que es uno de los médicos más reconocidos en este tiempo de pandemia del coronavirus en Chile. Contarles que el doctor Ugarte, médico jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, además es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, y desde que llegó la pandemia en Chile se ha convertido en un rostro célebre y respetado de la lucha contra la emergencia sanitaria que estremece al Chile y al mundo. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Sebastián Ugarte, que ya está ahí. Hola, ya lo vemos. Muchas gracias. Don Sebastián, muchas gracias, primero que nada, por hacerse un espacio en su agenda. Sabemos que es un hombre muy ocupado, así que desde la comuna de Payaco, ¿cierto?, región de Los Ríos, le agradecemos y le enviamos un cordial saludo. Doctor Ugarte, yo en la introducción decía que usted ha sido uno de los médicos que le ha dado la cara al COVID en Chile, ¿ya? Ha sido un personaje muy mediático, ha aparecido en programas de televisión, en los matinales, ¿cierto? Inclusive lo llegaron a nombrar Rey Huachaca en el 2020, ¿ya? Ha sido una persona muy respetada en este ámbito. Y por lo mismo, doctor, yo quisiera preguntarle su opinión acerca de si estamos preparados en Chile para recibir esta pandemia que nos ha golpeado muy fuertemente y ya a más de un año, ¿no es cierto?, desde el 2019. No, es una buena pregunta, Anita, y en realidad la respuesta corta es no estábamos preparados. Pero hay que dar un contexto necesario. Probablemente muy poco, si no ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Desde hace algunos años, un par de décadas, a nivel mundial, un grupo de expertos venía trabajando para enfrentar la próxima pandemia de enfermedades respiratorias y habían iniciativas como INFACT, por ejemplo, y Organización Mundial de la Salud, trabajando en esto, y se montaron laboratorios para testeo, trazabilidad de virus en diferentes continentes, ya habían laboratorios Centinela y gracias a eso se pudo identificar. Pero la magnitud que iba a tener esta pandemia sobrepasó desde luego las peores previsiones que se tenían. Esta pandemia le venía visibilizando en algún momento. Perdón, no alcancé a escuchar la pregunta completa. ¿Si se venía visibilizando qué cosa? ¿Desde cuándo usted, como médico, venía estudiando ya el tema de la pandemia? Si bien recordemos que el primer caso en Chile fue el 3 de marzo, ¿cierto?, del 2019, si no me equivoco. Sí, bueno, a mí me había tocado ver un poquitito la experiencia desde fuera de lo que fue el primer episodio de SARS en Canadá, y me tocó ver cómo murieron colegas médicos en Canadá y familiares de médicos cuando ellos volvían a su casa, contagiaban a su familia. ¿Ya? Pero uno lo veía de fuera. El año 2009, cuando fue la pandemia de influenza por virus de influenza A H1N1, me tocó coordinar un poquito la parte de respuesta apoyando al Ministerio de Salud y recorrer diferentes hospitales en Santiago, viendo cómo se manejaban esos pacientes. Y
y luego de eso me tocó colaborar en los estudios de enfermedades epidémicas posteriores a ese año en América Latina, en estudios colaborativos, en la epidemia de Zika, que el primer país de América Latina que llega fue Chile, pero casi no nos dimos cuenta porque entró por Isla de Pascua, luego entró por Brasil, y también recorrer algunos países, viajar a países asiáticos a ver lo que ocurría con gripe aviar, y con el grupo de respuesta de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, llevaba más o menos más de 12 años investigando el tema y preparándonos para esto, pero nunca es posible predecir exactamente cuál iba a ser el virus. Había un candidato que era la influenza aviar y había otro candidato que era el coronavirus. Al final fue el coronavirus el que se propagó y ha tenido consecuencias superiores a lo que se calculaba. Doctor Ugarte, se ha especulado mucho en torno al tema de la aparición del coronavirus, ¿cierto? En el mundo, primero se dijo que había sido a través de la transmisión de un murciélago, ¿cierto? Después se sostenieron teorías de que esto había sido elaborado en el laboratorio para poder exterminar un poco la humanidad, ¿cierto? Que estamos sobrepoblados. ¿Qué es tan cierto y qué no es tan cierto en este caso? No, uno puede hacer una suerte de reloj cronológico de la evolución de un virus siguiendo sus mutaciones. Se sabe cada cuánto tiempo más o menos se producen las mutaciones genómicas del virus y en base a eso, como quien corta un árbol y contando los anillos en el interior del árbol, establecer cuánto tiempo ha vivido, igual en un virus uno puede saber cuánto tiempo hay entre el virus que se propagó en Wuhan y su inicio en animales. Eso claramente se estableció un inicio como una zoonosis en murciélago con un huésped intermediario que finalmente se lo transmite al humano. Eso queda claro, pero después empezaron a surgir preocupaciones de que este virus no se haya transmitido en forma espontánea, sino que parte del estudio científico de los virus que se haya estado desarrollando haya permitido una fuga. Ese es el debate que han tenido en naciones occidentales, pero la verdad es que no tenemos ninguna evidencia científica que permita afirmar que esto es un virus de laboratorio. Todo lo contrario, se establece claramente su linaje zoonótico de origen en animales, no es un producto de ingeniería genética. Por lo tanto, en vez de alimentar rumores, si alguien tiene evidencias que de alguna manera puedan sostener una teoría de la conspiración, sería mejor que de una vez por todas muestren esa evidencia en vez de seguir en este debate que solo genera dudas, pero no certezas. Doctor Ugarte, ¿pensó usted que este virus nos iba a atacar tan fuertemente y con tanta intensidad? La verdad es que cuando aparece el virus y cuando vimos que era un coronavirus, pensamos que incluso podía ser peor. En mi caso en particular, en nuestro hospital, hicimos en marzo, cuando recién había llegado el primer caso de Chile, el plan de contingencia, que incluía incluso la compra de bolsas negras para disposición de cadáveres, donde iban a ser los espacios donde se iba a guardar los cuerpos de las personas fallecidas, qué cantidad de personal íbamos a necesitar, qué personal de refuerzo cuando los primeros funcionarios enfermaran, etc. Y en ese momento tomamos una decisión más difícil, que es que los médicos más antiguos, los más viejitos, nos quedáramos al frente, desarrolláramos los protocolos hasta que enfermáramos y eventualmente pudiéramos morir, y los médicos más jóvenes los mandamos a la casa, con la idea de que nosotros avanzáramos sin parar hasta donde pudiéramos, dejáramos escrito, tomáramos apunte de todo, y si llegáramos a enfermar, que ojalá no ocurriera, los médicos jóvenes nos reemplazaran y siguieran adelante con la información que hubiéramos logrado recuperar. Sin embargo, fueron pocos los que
en nuestro centro, con las medidas que aplicamos, los médicos que se llegaron a enfermar y por fortuna, pasado un tiempo, llamamos a reincorporarse a los médicos jóvenes sin que tuviéramos tantas pérdidas. Así que fue menos de lo que yo esperaba. ¿Y por qué fue menos? A mí me tocó ver la experiencia de Canadá, y en Canadá el primer episodio por coronavirus, el SARS-1, fue muy impactante. En ese tiempo no se estaba preparado y por fortuna, sacando lecciones de aquello, fuimos un poco más cautos en esta oportunidad en nuestro centro y en todo el país. Doctor, ¿cree usted objetivamente, o según su opinión en este caso, que hubo un mal manejo del gobierno en el tema de prevenir la llegada del coronavirus a Chile? Y personalmente, ¿cómo manejó usted esta llegada del virus respiratorio? Bueno, la primera parte, la entrada del virus al país, ciertamente se pudo haber hecho mejor. Hoy día vemos que las fronteras se mantienen cerradas y si una persona ingresa al país debe permanecer por lo menos 7 días en aislamiento y tiene que traer un examen. Si eso mismo se hubiera hecho en marzo del año pasado, la epidemia igual hubiera llegado, pero se hubiera demorado más. Probablemente las medidas de restricción, si se hubieran aplicado un poquitito más enérgicamente al comienzo, se hubiera evitado una propagación tan rápida. Sin duda, pero la verdad es que nadie tiene la solución perfecta. Países que hicieron un muy buen enfrentamiento inicial de la pandemia, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, cuando llega la variante Delta, rompieron su récord de invictos con muy baja tasa de ataque y hoy día están con un serio problema entre manos. Entonces, países como Israel, con alta tasa de vacunación, ha tenido rebrote. En definitiva, yo diría de que Chile ha tenido cosas que ha hecho mejor, otras que no ha hecho tan bien. La trazabilidad es uno de los puntos débiles. La vacunación, sin embargo, es uno de los puntos fuertes que hay que reconocer. Y cuando termine la pandemia, será el momento de analizar qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden hacer mejor para otra futura pandemia que pudiera ocurrir, que ojalá que no, pero no tiene por qué ser en 100 años más. Con los cambios de las comunicaciones puede ser antes, ya hay que estar preparado. Y qué cosas se hicieron bien. Y yo creo que hay que tener una cierta altura de miras en medio de una pandemia y un cierto espíritu de humildad y de patriotismo y siempre ser un poco apoyador de la autoridad. A nadie le gustaría estar en los zapatos de la autoridad sanitaria en medio de una pandemia porque siempre las noticias son malas y en esos momentos todos los técnicos y los líderes de opinión deben contribuir a calmar a la población, a dar apoyo, a orientar para salir adelante, y el tiempo de sacar ventajas con las diferencias será después. Primero está el interés de la población y la salud de la gente. Doctor, ¿diría usted o sostendría usted que más que el virus respiratorio que nos ha atacado, el gran problema en Chile ha sido el colapso que se ha producido en los sistemas de salud y el tema de la gente que en un principio no respetaba las medidas sanitarias, ¿cierto? No hacía las cuarentenas, estaba como muy reacia a creer que este virus realmente nos iba a atacar tan fuerte? Bueno, efectivamente algo de eso hay. Nuestro sistema sanitario, que es bastante bueno, yo diría que está entre los buenos del mundo en términos de vacunación, quedó en evidencia, es débil en cantidad de camas. O sea, nosotros tenemos menos camas hospitalarias por millón de habitantes que las que tiene Argentina, por compararnos con un país similar de América Latina. No hablemos de Inglaterra, no hablemos de Francia, hablemos de Argentina. Tenemos menos camas críticas que las que tiene Argentina.
o si nos comparamos con Uruguay. Entonces, Chile, que tiene un nivel de desarrollo similar a Argentina o Uruguay, tiene más celulares, pero menos camas de hospital. Claro. Entonces, probablemente eso se notó y hubo que hacer mucho esfuerzo para hacer las tareas rápido y ponerse un poco al día, porque si no este sistema hubiera colapsado. Y también hubo algo de dificultad en la comunicación del riesgo. La población, cuando vieron que esto venía en serio, se encerró. Y hubo un momento que las calles estaban vacías y que uno podía ver cóndores volando sobre los edificios de las grandes ciudades o pumas paseándose en los jardines de las casas, una cosa increíble. Pero en cuanto en Chile se empezó a hablar de que podíamos salir de nuevo, ir al mall a comprar, etcétera, la gente pensó que había terminado la pandemia, se relajó y el resultado no fue nada bueno. Todos sabemos lo que ocurrió. Entonces, una de las cosas que aprendimos es que siempre hay que dar una comunicación clara, insistiendo en mantener las precauciones todo el tiempo, que este virus es un enemigo muy, muy peligroso al que no hay que darle vuelta a la espalda. Y contar un poquitito cuentas optimistas al final puede ser para peor. Doctor Ugarte, usted al parecer no está muy de acuerdo con que el gobierno haya otorgado el pase de movilidad. ¿Por qué? No, el pase de movilidad tiene una cosa interesante, que es estimular que la gente se vacune. En ese sentido, yo sí creo que ha sido una buena idea. Lo que parecía que la forma de aplicarlo era diferente. Me explico. Una cosa es anunciar, vamos a aplicar un pase de movilidad que a usted le va a permitir tomar un avión e ir, por ejemplo, a Osorno. Puede viajar a Puerto Montt con este pase de movilidad. Puede salir, puede ir a diferentes lugares. Eso está bien. Lo que faltó fue decir, y esto vamos a dar 3 semanas para que usted saque el pase de movilidad, tenga su vacunación al día y en 3 semanas más, en tal fecha partimos. Ese plazo de 3 o 4 semanas, antes de ponerlo en marcha, creo que fue el error, porque estábamos en un momento de alta circulación viral, en un momento epidémico complejo, y después hubo que aplicar medidas restrictivas, cuarentena, y estuvimos en momentos muy, muy complicados. Entonces, hubiera sido positivo tener los efectos positivos de favorecer que la gente se vacunara, diciendo va a haber un pase de movilidad, pero decir, usted lo va a poder usar en 3 semanas más y conseguir enfriar el proceso. Esa era mi discrepancia, una discrepancia más bien técnica. Pero no es que usted esté 100% de desacuerdo con el pase de movilidad. No, yo creo que el pase de movilidad en sí mismo ha demostrado que incrementó la tasa de vacunación. Más al comienzo, después se ha empezado a diluir y ha sido una política sanitaria que al final, cuando se empieza a aplicar, por ejemplo, en los estadios, ahora que están volviendo el público a los estadios, hace que alguna gente joven que era renuente a vacunarse, ahora diga, bueno, ya no me queda duda, me voy a tener que vacunar porque si no, no voy a poder ir al estadio, no voy a poder ir al cine. Entonces yo creo que no ha sido una mala idea, pero es mejor aplicarlo cuando los números vienen en descenso y no cuando estamos en medio de un brote epidémico. Esa era una diferencia técnica, porque detrás de esto hay un tema científico, que las matemáticas del virus son exponenciales. O sea, de 2 personas pasa a 4, de 4 pasa a 8, y así sigue creciendo de manera muy rápida. Entonces, antes de darle permiso a la gente a salir a la calle, había que conseguir
pasar de un cierto umbral crítico antes de favorecer la movilidad. Lo mismo que pasó con el permiso de vacaciones. Doctor, hay mucha gente todavía que está incrédula a vacunarse, ¿cierto? Porque no creen en la efectividad de la vacuna. Ahora hay una tercera dosis de refuerzo. ¿Es 100% realmente que podamos salir inmunes de si realmente hay una responsabilidad por parte de la gente de vacunarse? ¿Nos asegura que realmente vamos a salir de esta pandemia? Bueno, yo creo que si tú ves, Anita, lo que ha ido ocurriendo en Chile, la verdad es que uno puede ver cómo los números vienen disminuyendo, que la cantidad de casos son menos. Esto es evidente, o sea, no hay cómo negarlo, así es. Y eso, al menos en parte, es por el efecto de la vacunación masiva y exitosa que ha realizado Chile. En parte también uso de mascarilla, lavado de manos, en fin, pero eso no es todo, porque hemos usado mascarilla todo el tiempo, pero se le agregó algo más que fue llegar sobre el 80% de la población objetiva con 2 vacunas y con un tiempo suficiente para que desarrollaran anticuerpos, 2 semanas más. Eso es real. Así como en un comienzo existía temor de vacunarse y se hablaba que iban a tener choque anafiláctico, que una persona se vacunó y se desmayó, que otra se vacunó y se murió, y todo ese tipo de cosas que generaban legítimas aprensiones en la población, fueran o no fueran ciertas. Hoy en día el temor se desplaza a algo nuevo, que es la tercera dosis. Y después, en 3 meses más, cuando ya la gran mayoría de la población se haya puesto la tercera dosis, yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que fue una decisión aceptada y que realmente va a lograr enfriar el proceso. Hay un debate ético. Si puede Chile estar gastando vacunas para una tercera dosis para su población, para protegerla muy, muy bien, cuando hay otros países que ni siquiera tienen la primera dosis. Y eso lo ha expresado la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que Chile frente a eso tiene que tener una respuesta. Chile es un país pobre comparado con otros, más rico que otros, pero pobre comparado con otros, pero tiene más recursos que otros y debe responder frente a este desafío. No podemos dejar sin protección a nuestra población porque hay otros países que estén desprotegidos. No, esa no es la solución. Vacunemos, sí, pero además de vacunar, hagamos un esfuerzo extra y una vez, si bien hayamos vacunado y protegido a nuestra población, colaboremos con algunos millones de dosis para países que no tienen todavía inmunización. Y no solo por ser éticos, ser correctos y ser solidarios, sino por sentido común. Si la epidemia continúa en otro país, en cualquier lugar del mundo, los virus pueden seguir mutando, puede aparecer una supermutación y el día de mañana también puede llegar a Chile. Entonces, yo diría que no hay una contradicción entre lo que dice la Organización Mundial de la Salud y cuidar a la población de Chile. Protejamos a nuestra población, pero también colaboremos a nivel internacional, también para evitar que surjan nuevas mutaciones y también para protegernos nosotros mismos. El destino de la humanidad está ligado entre todos los países. Al parecer, ¿no es cierto que con el tema de la vacunación, según los reportes diarios que se entregan todos los días, han bajado los casos de COVID en Chile ya, pero ahora nos viene otro virus, ¿cierto? La variante Delta. ¿Qué va a pasar, doctor, ahí? ¿Nos va a volver nos va a atacar igual que como lo hizo el coronavirus? ¿Volveremos a entrar en cuarentena? ¿Tendremos que seguir con las medidas restrictivas? ¿Cómo se viene el panorama? Bueno, la variante Delta cambia la proteína espiga con la que el virus logra entrar a nuestras células y tiene la particularidad de multiplicar en miles y miles de partículas virales, lo que hace que una persona pueda contagiar a mucha gente. En vez de contagiar a 1 o 2, puede contagiar a 5 u 8 personas. Por poner en gráfico esto. No es necesariamente más grave, puede que sea un poquito, pero solo un poquito más grave, es casi lo mismo. Pero como infecta más gente, una parte
quizás la misma parte que con el virus tradicional se agrava, pero como son más, eso es mucha gente. Ese es el problema que hoy en día tiene Estados Unidos, tiene Israel y que podría tener Chile. Pero las vacunas, doctor, que se están, ¿no es cierto?, entregando, ¿nos sirven también para protegernos contra la variante Delta? Aquí hay que hacer una aclaración. La vacuna intramuscular genera una defensa principalmente para que el virus no penetre en los pulmones y se reproduzca en los pulmones y genere una neumonía. Pero no protege tanto la garganta, la boca. Cuando uno tiene una infección primaria natural por el virus que entra por la nariz y la garganta, uno genera cierta inmunoglobulina A en esta zona que protege también esta parte y el virus le cuesta más entrar en nuestra garganta. Las inyecciones intramusculares protegen más adentro, por decirlo de manera muy esquemática, como del cuello para abajo. Entonces, si una persona tiene contacto con el virus, puede reproducir el virus en su garganta y contagiar a otros. No va a ser una enfermedad grave, no se va a hospitalizar, no se va a morir, pero puede contagiar a otro. Entonces, no va a cortar necesariamente la propagación, pero va a haber menos hospitalizaciones, menos muertes porque hay gente vacunada. Pero los que no están vacunados están en peligro. Y los que perdieron la inmunidad porque son inmunodeprimidos, porque son muy viejitos, porque tienen otras enfermedades, siguen estando en peligro. Doctor, ya vamos finalizando el programa. Nos hubiese gustado seguir conversando con usted, pero a mí me gustaría saber cómo su opinión, ¿no es cierto? ¿Volveremos el año 2022 a vivir normalmente? Bueno, yo creo que en algún momento, puede ser el 2022 o el 2023, en algún momento la Organización Mundial de la Salud va a informar que el virus está controlado y estamos en el periodo post-pandemia. Puede ser 22 o quizás más adelante. Pero, ¿qué va a significar post-pandemia? Ojo. Significa que el virus que causó esta pandemia con cuarentenas, con todo esto, se va a transformar en un virus estacional, como la influenza, que se va a propagar por el mundo todos los inviernos, generando nuevos casos en los inviernos, como ocurre ahora con los cuadros de influenza, incluso influenza grave. O sea que tendríamos que estar, así como la influenza, tendríamos que estar permanentemente vacunándonos también. Puede ser, hay que ver con la segunda dosis o tercera dosis de refuerzo, esa inmunidad para cuánto tiempo dura. Si en vez de 6 o 9 meses dura 2 años, quizás haya que volver a vacunar, pero no sería raro que haya que desarrollar vacunas combinadas de virus de influenza junto con virus de coronavirus, y que en el invierno la gente de riesgo reciba una vacuna para las mutaciones del virus coronavirus que circule y las variantes de influenza. No hay que descartarlo, tampoco tenemos elementos para asegurarlo tan a futuro, pero es una de las posibilidades. Doctor, no quisiera despedir este programa sin antes preguntarle cuál ha sido el momento más difícil que ha tenido que enfrentar usted en esta pandemia, en lo personal. Bueno, han habido varios momentos difíciles. Uno ha sido el largo periodo de estar alejado de mi familia, no poder visitar con regularidad a mi madre porque es una persona mayor, pero también uno de los momentos duros ha sido cuando murieron algunos de mis buenos amigos, como el doctor Juan Carlos Carvajal, por ejemplo, un médico brillante, una gran pérdida para el país, que murió atendiendo enfermos hasta el último de sus días. Entonces, sin duda, esos son uno de los momentos más tristes. Cuando yo hablé con su hijo para darle las condolencias, su hijo me comentó las conversaciones que tuvo con su padre
y el mensaje que su padre, que Juan Carlos, me mandó de su lecho de muerte, que me dijera a mí. Muy bien, doctor. Bueno, agradecemos de todo corazón, ¿cierto?, su disposición, su entusiasmo en participar en este programa desde acá, desde la comuna de Payaco. Le enviamos un saludo muy respetuoso y a través de su persona felicitar a todos los médicos de Chile, técnicos, paramédicos, enfermeras, personal del SAMU, que han tenido que enfrentar esta pandemia, ¿cierto?, dejando a la familia de lado, enfrentando el riesgo de contagiarse, pero que han puesto todo el empeño, la fuerza, la pachorra, para que los chilenos podamos, ¿no es cierto?, enfrentar esta pandemia y no contagiarnos y evitar muchas muertes. Así que, doctor Ugarte, un abrazo muy fuerte desde la comuna de Payaco y muchísimas gracias nuevamente. Así que y ojalá sigamos en contacto conversando más de este tema. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Saludos a todos los vecinos de Payaco. Muchas gracias. Adiós. Chao. Toma las precauciones adecuadas e infórmate bien para protegerte y cuidar de quienes te rodean. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones. Mantén una distancia de seguridad con otras personas, aunque no parezcas que estén enfermas. Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abre una ventana.